Se puede desacreditar un testigo ofrecido como prueba de cargo en el juzgamiento y se realiza en el periodo. Es una pregunta que tiene varias respuestas dentro de la misma. Primero, en el contrainterrogatorio, la misma alternativa está en la letra B, en la letra C y en la D tenemos otra alternativa. Primero, para desacreditar un testigo, estamos hablando de que la actuación probatoria debe ser desarrollada a nivel de contrainterrogatorio o también puede ser a nivel de interrogatorio. La alternativa correcta es solo a nivel de contrainterrogatorio, puesto de que el interrogatorio lo que busca es acreditar el testigo, acreditar el testimonio y precisamente acreditar todo lo dicho por el órgano de prueba. En ese sentido, no podría ser correcto en el interrogatorio o contrainterrogatorio, por cuanto es una respuesta cerrada. Entonces, vamos a mantener la alternativa de la A a la C. Nos hablan de que es ofrecido como prueba de cargo en el juzgamiento. ¿Quién ofrece la prueba de cargo? ¿Tanto la defensa y la fiscalía o es una alternativa cerrada solo a nivel de fiscalía? La respuesta es solo a nivel de fiscalía. Es decir, la fiscalía es la única que puede ofrecer pruebas de cargo. Ahora me dirán, ¿pero qué pasa si la defensa acepta la responsabilidad? Claro, pero no puede ser una prueba de cargo, sino tendría que ser una prueba de descargo en relación a atenuación. Entonces las pruebas de descargo giran en torno a la atenuación o giran en torno a la absolución, pero no pueden ser compartidas. Si fueran compartidas, no hablaríamos de una prueba de cargo, sino hablaríamos de una convención probatoria. En ese sentido, tendría que ser ofrecida por la fiscalía. ¿Y en qué periodo se ofrecería precisamente, en qué periodo se actuaría esta prueba? Necesariamente es en el periodo probatorio. Por lo tanto, la alternativa A no es correcta porque nos señala de que la prueba de cargo puede ser ofrecida por la parte de la defensa o la fiscalía, lo cual no es correcto. La alternativa C nos habla de que la prueba de cargo va a ser presentada por la defensa, lo cual tampoco no es correcto. Y la alternativa D, que ya la habíamos descartado, también nos habla de que va a ser presentada por la defensa y nos habla del interrogatorio, lo cual es totalmente falso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. En el contrainterrogatorio por parte de la fiscalía y en el periodo probatorio. Es decir, siempre que se pretende desacreditar un testigo, se tiene que dar en el contrainterrogatorio, tiene que ser ofrecida la prueba de cargo, siempre por la fiscalía, y se puede realizar en el periodo probatorio. Ahora, hablemos de la prueba ofrecida por el actor civil. Claro, puede haber un acuerdo precisamente en una prueba de cargo que ofrezca el actor civil en etapa intermedia que tenga que ver con la responsabilidad, pero esa prueba la tendría que asumir la fiscalía como suya, por cuanto el objeto civil no estaría directamente vinculado con esa prueba de cargo en relación a la responsabilidad. ¿Sí? Haciendo esa precisión. La convención probatoria se tendría que dar en etapa intermedia, por lo tanto no podría ser tomada como prueba de cargo, porque ya habría un acuerdo de ambas partes. Es decir, ambas partes, defensa y fiscalía, coinciden en que el hecho sucedió de esa forma. Por lo tanto, no hay debate en ese sentido. ¿Sí? Entonces, la alternativa correcta de la pregunta número 1 sería la letra B. Vamos a la pregunta número 2. La teoría del caso debe buscar probar la hipótesis a las que arriban las partes. La misma, para ser óptima, debe contener. ¿Qué debería contener la teoría del caso para ser óptima? Alternativa A, mayores hechos relevantes y menores hechos controvertidos. Alternativa B, debe tener mayores hechos controvertidos y mayores hechos relevantes. Alternativa C, menores hechos relevantes y menores hechos controvertidos. O alternativa D, no debe tener hechos relevantes, solo hechos controvertidos. En el juzgamiento, nosotros vamos a actuar hechos relevantes o hechos controvertidos. En el juzgamiento se da la posibilidad de que se actúen ambos, ¿sí? Pero la pregunta no gira en torno a qué se va a actuar en el juzgamiento, sino gira en torno a cómo debe ser óptima la teoría. Y lo que busca la teoría del caso es de que yo no lleve demasiada controversia, o que la controversia que yo lleve sea mínima. ¿Por qué? Porque si tuviera demasiada controversia mi teoría del caso, pues ni siquiera podría pasar el test de control de acusación material. Y en ese sentido se dictaría un sobreseimiento. Por lo tanto,
¿Qué es lo que debe primar en la teoría del caso? Debería tener mayor relevancia y menos controversia. Por lo tanto, debería tener mayores hechos relevantes y menores hechos controvertidos. Por eso la alternativa A es la correcta. No podría ser la B, porque de tener mayores hechos controvertidos y mayores hechos relevantes, puede ser que pase a juicio, pero puede ser desacreditada más fácil mi teoría. Definitivamente no puede ser la alternativa C, porque los hechos relevantes tienen que ser mayores a los hechos controvertidos. Porque ¿qué pasa si los hechos relevantes son iguales que los hechos controvertidos? La posibilidad de duda es mayor. Y la duda, obviamente, sería una teoría débil del lado de la fiscalía. Y finalmente, el hecho de no tener relevancia, mi teoría, no tener hechos relevantes, no tendría caso. Por lo tanto, no podría acusar. Tendría que ser un sobreseimiento. Esto inclinándolo del lado de la fiscalía. Pero en el lado de la defensa también sería igual. Si yo no tengo relevancia con mis afirmaciones, pues ¿cómo podría defenderme en juicio? Prácticamente solamente podría tener un planteamiento de atenuación, pero inclusive una atenuación limitada, por cuanto primaría netamente la teoría de la fiscalía. Alternativa correcta, la letra A. Pregunta 3. La fiscalía es el titular de la acción penal. Como tal, es el único que puede formular imputación, la misma que la realiza en formulación de denuncia, requerimiento acusatorio, formalización de investigación preparatoria, alegato de apertura. En el alegato de apertura tenemos imputación, claro que hay imputación, pero la imputación no nace en el alegato de apertura. La formulación de denuncia, la formulación de la denuncia no siempre depende del fiscal, hablamos de una actuación de oficio, en ese sentido, pero no siempre el conocimiento es de oficio. Requerimiento acusatorio o formalización de investigación preparatoria. Para yo poder acusar, previamente he tenido que tener una investigación, aunque sea mínima. ¿Qué quiere decir esto? Aunque sea actos iniciales de investigación mínimos. ¿Por qué? Porque puede haber una acusación directa, o podría haber un proceso inmediato. Pero estos actos iniciales de investigación mínimos, ¿qué suponen? Suponen de que haya una imputación necesaria. Si no hay una imputación necesaria, se recorta el derecho de defensa. Por lo tanto, el contradictorio se afectaría. Por eso es que la formalización de investigación preparatoria es la que contiene la formulación de imputación. Es la que regula la actividad probatoria, el rol de juegos entre el contradictorio que se da entre la defensa y la fiscalía dentro de una mínima investigación. Por lo tanto, en ese sentido, la alternativa correcta sería la letra C. Porque se necesita un estándar mínimo de investigación. Pregunta 4. Es la última posibilidad antes de la actuación de pruebas que el imputado acusado reconozca los cargos presentados por la fiscalía y la misma requiera una formalidad. Y la misma requiere una formalidad. Es decir, nos están preguntando cuál es la formalidad y nos están haciendo otra primera pregunta, que es cuál es esta última posibilidad de aceptar los cargos. Primero, la respuesta nos da previamente lo que vendría a ser la alternativa en relación a la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta habla del imputado acusado, ¿no es cierto? O sea, el imputado ya fue acusado. La terminación anticipada se podría llevar con un imputado acusado. Para yo llevar mi terminación anticipada, ¿en qué etapa debo estar? Acuerdo plenario 5/2008. Tengo que estar en investigación preparatoria. Si yo llegué a etapa intermedia, yo ya tengo acusación. Ya tengo un requerimiento acusatorio. Entonces, por lo tanto, si el imputado ya es acusado, no podría llevar una terminación anticipada. Y esto me da de plano de poder descartar dos alternativas. Importante esa situación. Pero ahora, ¿cuál es la última posibilidad? Ya, olvidémonos de que el imputado sea acusado. ¿Cuál es la última posibilidad en el proceso para que el imputado pueda reconocer los cargos en busca de un beneficio procesal? Se tiene que dar en el juicio. O sea, necesariamente. Es la última posibilidad. ¿Con qué? Con una conclusión anticipada de juzgamiento. Por ambos lados podemos llegar a la respuesta. Pero más allá de eso, me están pidiendo me están indicando que debe haber una formalidad.
Muy bien. ¿Cuál es esa formalidad? Analicemos. Alternativa A. Es la conclusión anticipada en juzgamiento y la formalidad que se requiere es que sea confirmada por la defensa técnica. Alternativa B nos habla de que sea confirmada por la defensa material. Definitivamente la alternativa está entre una de estas dos. Pero ¿quién debe confirmar la conclusión anticipada en juzgamiento? ¿La defensa técnica o la defensa material? Necesariamente la defensa técnica. ¿Por qué no la defensa material? Porque el acusado ya aceptó los cargos, pero él al aceptar los cargos tiene que estar corroborado y avalado por su abogado defensor. Él mismo no podría avalarse, por cuanto no tiene el deber de protegerse el derecho de defensa, y el derecho de defensa tiene necesariamente, así renuncie, que tener un abogado en el juicio, necesariamente. Por eso es que la alternativa correcta sería la A, pero vamos a descartar la C y la D más allá que diga terminación anticipada. Y es que la alternativa C nos hablan que además del acuerdo arribado entre la Fiscalía y la defensa, al juez de investigación preparatoria para la celebración de la audiencia correspondiente. Pero si ya lo acusaron, pues como estamos viendo, no podría haber celebración de audiencia correspondiente, porque lo que tendría que haber es un control de la propia acusación. Es decir, en ese momento no podría pedir el beneficio. Y la D es la terminación anticipada y no contener oposición del actor civil para que sea aprobada por el juez. El hecho de que haya oposición del actor civil en una terminación anticipada no es vinculante necesariamente para el juez, por cuanto éste puede impugnarlo. Vinculante en el sentido de que al haber oposición ya no puede haber terminación anticipada. Sí podría haber, pero ojo que sería cuestionable el acuerdo. Bien, por eso la alternativa correcta sería la A. Pregunta número 5. Para que se dicte el auto de enjuiciamiento se requiere lo siguiente. A. Se debe haber celebrado la audiencia de control de acusación. El juez de investigación preparatoria debe de haber realizado el control formal y luego el control material, y establecer que los elementos de convicción establecidos en el dictamen acusatorio le determinan que el caso debe ser dilucidado en juicio. ¿Es correcta esta afirmación o no? Veamos la B. Se debe de haber celebrado la audiencia de control de acusación. El juez de investigación preparatoria debe de haber realizado el control material si no hay un dictamen mixto sobre seguimiento y acusación, y luego realizar el saneamiento probatorio. La alternativa B es falsa, ¿por qué? Porque si hay un dictamen mixto, primero se lleva a cabo el sobreseimiento. Entonces no podría llevar los dos a la par. Por ahí ya nos está indicando que es falsa. Y adicionalmente, no vemos que haya un control formal. Y necesariamente primero debe haber un control formal. Alternativa C. Puede haber requerimiento de acusación o sobreseimiento. No obstante, los elementos de convicción, luego del control formal y material, generan que el juez de investigación preparatoria llegue a la conclusión que el caso debe ser ventilado en juicio. ¿Por qué es falsa esta alternativa? Porque si hay un requerimiento de sobreseimiento y el juez considera de que el caso debe ser llevado a juicio, ¿qué debería hacer el juez? Debería elevarlo, ¿no es cierto? No podría dictar un auto de enjuiciamiento con un auto de sobreseimiento, por cuanto la persecución penal la tiene el fiscal, y el fiscal estaría renunciando a ello. ¿Qué principio se vulneraría? El principio acusatorio. Alternativa D. Previamente debe de haber concluido la investigación preparatoria. Se debe de haber celebrado la audiencia de control de acusación, fijado las convenciones probatorias, realizado el control material y, de ser el caso, el control formal. Fijar el criterio final en relación a los elementos de convicción para determinar si el caso debe ser dilucidado en juicio. ¿Cuál alternativa es falsa? La alternativa falsa es la D. ¿Por qué? Porque el control formal no es una facultad discrecional del juez, en el sentido de que el control formal debe darse de todas maneras. Lo que es facultativo es la convención probatoria, pero no el control formal. El control formal es una regla establecida en el código y, de no darse, se vulneraría el principio de legalidad. Por lo tanto, el orden correcto es lo establecido en la A. Se debe haber celebrado la audiencia de control de acusación. El juez de investigación preparatoria debe haber realizado el control formal, luego el control material, y establecer que los elementos de convicción establecidos en el dictamen acusatorio le determinan que el caso debe ser dilucidado en juicio. Esa sería la alternativa correcta.
Estos elementos de convicción que estamos hablando son un análisis previo de lo que el juez consideraría la posibilidad de actuación de pruebas que necesariamente se deben dar para establecer el grado de responsabilidad y acreditar efectivamente cómo habría sucedido el hecho. Por eso es de que el juez de investigación preparatoria no puede ser juez de juicio, porque hace una valoración previa. Alternativa correcta, letra A. Es lo mismo decir control material y control sustancial. Exactamente, es lo mismo. El control material y control sustancial tiene la misma finalidad. Es una cuestión de nomenclatura, pero es lo mismo. Tenemos un caso. El fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima, corrupción de funcionarios debería señalarse, emitió la disposición fiscal que daba por concluida la investigación preparatoria y presentó su requerimiento acusatorio contra el imputado Javier López Manrique por la comisión del delito contra la administración pública peculado. En la misma solicita que se le imponga 4 años de pena privativa de libertad efectiva y se le fije el pago de 1.000 nuevos soles en agravio del Estado. Durante la audiencia de control de acusación, luego del control formal, el juez rechazó el medio probatorio presentado por la Fiscalía consistente en el video de intervención el día de los hechos, por considerar el juez que habían otras pruebas que demostrarían lo mismo y que en ese sentido resulta sobreabundante. Posteriormente, la Fiscalía y la defensa llegan a una convención probatoria consistente en que el día de los hechos el acusado Javier López Manrique se encontraba a las 10, bueno, no señala M o PM, trabajando en su centro de labores. No obstante, antes de que dicte el juez de investigación preparatoria el auto de enjuiciamiento, la Procuraduría a cargo solicita se admitan 2 medios de prueba que no se recabaron en la investigación preparatoria. Analicemos en base a las siguientes preguntas. ¿La Fiscalía podrá utilizar en segunda instancia la prueba no admitida en el control de acusación? Primera pregunta que nos hacen. Hay una prueba que presentó la Fiscalía, un medio de prueba que no ha sido admitido. Nos preguntan si lo podrá utilizar en segunda instancia, en una hipotética segunda instancia. Alternativa A, en ningún supuesto, porque es indispensable la admisión de la prueba en la etapa intermedia para que sea actuada en primera y segunda instancia. ¿Esto es verdad o es mentira? Y es falso. ¿Por qué? Porque dentro del juicio inclusive se pueden actuar pruebas que no habrían estado relacionadas a la etapa intermedia. ¿Cuál? La prueba nueva por desconocimiento. Entonces, esta alternativa no sería cierta. B. Sí podrá utilizarla, porque la sala penal realiza un nuevo control de acusación cuando el caso se encuentre en impugnación. ¿La sala penal realiza nuevo control de acusación? No, porque el control de acusación se realiza una sola vez. Es más, cuando hay una desvinculación de la acusación fiscal dentro del juicio, no se vuelve a hacer un nuevo control de pruebas. La sala las admite a discreción. En este sentido, la sala penal no resuelve sobre lo que ha sido materia de acusación, sino sobre la expresión de agravios frente a la sentencia, que está vinculada, sí, con la acusación, y que debería estar vinculada, porque precisamente eso es lo que tendría que ver la sala. Por lo tanto, no podría ser correcto que la sala realice un nuevo control de acusación. Alternativa C. Sí podrá utilizarla, pero en la audiencia de control de acusación debe reservarse el derecho ante la denegatoria para poder utilizarla en una hipotética sentencia. Y esa es la alternativa correcta, porque le pueden rechazar el medio de prueba, pero para que lo use o lo pueda utilizar en una hipotética segunda instancia, tendría que reservarse el derecho. Si no se reservara el derecho, podríamos hablar que se caducaría la posibilidad del fiscal, de acuerdo al caso, de poder utilizar ese medio de prueba. Por más que haya sido injusta la decisión del juez, pero tiene que reservarse el derecho. Y la alternativa D, ¿por qué no sería? Solo debe establecer en segunda instancia el desconocimiento de la finalidad de la prueba, puesto que como no pudo ser actuada, no podía establecer el objeto de la misma. No podría establecer el desconocimiento porque ya la ofreció. Si no lo hubiera ofrecido y demuestra el desconocimiento frente a la finalidad de la misma, sería válida esta alternativa. Pero si la ofreció, es más, la recabó, y es posible que haya habido una visualización en la investigación preparatoria, obviamente pues no podría alegar desconocimiento de la misma. Porque recordemos que el video de la intervención, ¿lo debía conocer el fiscal o no?
definitivamente, pues porque él es el que ha debido dirigir el operativo de investigación. En ese sentido no sería válida esta alternativa. Por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser la C. Pregunta 7. El juez puede rechazar medios de prueba dentro del saneamiento probatorio propia de la etapa intermedia, dentro del control. A. No es facultad del juez rechazar medios de prueba, ya que solo depende esta situación del juez de juicio. ¿El juez de investigación preparatoria puede rechazar medios de prueba o no? Sí, ¿no es cierto? Vemos de que sí puede. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento? B. Sí puede rechazarlo si no es pertinente o sobreabundante con el objeto de prueba y se da en el control material. C. Si el juez realizó el control formal, no puede rechazar medios de prueba. O D. Sí puede rechazarlo solo si es impertinente y se da en el control material. Vamos a ver primero la alternativa C. Si se realizó el control formal, ¿ya no puede rechazar el medio de prueba? Esa alternativa es falsa. ¿Por qué? Porque para llegar al control material necesariamente tiene que haber primero realizado el control formal. Y el control formal no está vinculado al elemento de convicción del medio probatorio. Está vinculado a la formalidad que establecería el requerimiento acusatorio. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber llevado control formal. Por lo tanto, la alternativa C, en ese sentido, tendría que ser incorrecta. Ahora bien, ¿cuál sería la correcta, la B o la D? Ambas coinciden de que se da en el control material, y es totalmente lógico. Pero, ¿cuándo se rechaza un medio de prueba? ¿Solo cuando es impertinente o también cuando es sobreabundante? El criterio de sobreabundancia lo tiene el juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque precisamente analiza elementos de convicción valorativos. Es decir, él es el que está saneando las pruebas. Y al sanearlas, él determina qué debe pasar y qué no debe pasar a juicio. Por lo tanto, lo correcto es de que rechaza lo impertinente y lo que él considera que es sobreabundante. Por lo tanto, la alternativa correcta en este sentido sería la B. B. Sí puede rechazarlo si no es pertinente o sobreabundante con el objeto de prueba y se da en el control material. Pregunta 8. En relación a la convención probatoria arribada por la defensa y la fiscalía, seguimos hablando del caso. El juez puede apartarse de la misma, pero debe motivar su decisión en el auto de citación a juicio. ¿Es correcto? B. El juez puede apartarse de la misma, pero debe motivar su decisión. C. El juez puede apartarse, pero debe tener respaldo del actor civil. D. El juez puede apartarse solo si la misma constituye un hecho irrelevante. Veamos la alternativa A. El juez de investigación preparatoria, ¿qué auto dicta en etapa intermedia? Puede dictar dos tipos de auto. Auto de sobreseimiento o auto de enjuiciamiento. ¿Este auto de citación a juicio lo dicta el juez de investigación preparatoria? No, lo dicta el juez unipersonal o el juzgado colegiado. Alternativa incorrecta. ¿El juez puede apartarse de la convención probatoria? Sí, creo que es la conclusión a la que llegamos, pero se le exige motivación. ¿Motivación en dónde? En la audiencia. Por eso la alternativa correcta es la B. Primero debe estar la motivación en la audiencia. La C no es correcta, ¿por qué? Porque la concurrencia del actor civil es facultativa. Es decir, no siempre va a haber actor civil. Aquí no se está estableciendo que siempre va a haber actor civil. Y es más, ¿puede llevarse una convención probatoria si no esté de acuerdo el actor civil? Sí, porque es una decisión del juez. Y D. El juez no solo se aparta de la convención probatoria porque constituye que es irrelevante, sino al contrario, se aparta de la convención probatoria porque constituye que ese hecho
es relevante para que se dilucide en juicio, no porque es irrelevante. Al contrario, las partes considerarían que no es un hecho controvertido, que no hay controversia, por lo tanto renuncian a actuarse en juicio. Pero el juez no puede descartarlo porque es irrelevante, lo descartaría porque es relevante. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. El juez puede apartarse de la misma, pero debe motivar su decisión. Esa es la alternativa. Pregunta 9. De conformidad con los plazos para la interposición de los medios impugnatorios, marque la respuesta correcta. Vamos a ver plazos frente al medio impugnatorio. A. 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación de autos, 3 días para el recurso de queja y 2 días para el recurso de reposición. ¿Es correcta esta alternativa o no? Aquí nos hablan de que la apelación de autos es 5 días. ¿Es correcto? Es incorrecto. 5 días es para la apelación de sentencias. B. 10 días para el recurso de casación, 5 días para la apelación de sentencias, 3 días para la apelación de autos, 24 horas para el recurso de queja y 2 días para el recurso de reposición. ¿Es correcto o no? Es falsa, ¿pero por qué? ¿Qué está mal ahí? Está mal el recurso de queja, porque no son 24 horas. Alternativa C. 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación de sentencias, 24 horas para el recurso de apelación de autos, 24 horas para el recurso de queja y el recurso de reposición 2 días. Es falsa porque el plazo para apelar autos es de 3 días y el plazo para la queja también son 3 días. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación de sentencias, 3 días para el recurso de apelación de autos, el mismo plazo para el recurso de queja y 2 días para el recurso de reposición. Alternativa correcta, la letra D. Pregunta 10. En relación al recurso de reposición, marque la respuesta correcta. A. El recurso de reposición puede ser interpuesto por escrito o de manera oral en cualquier momento de la investigación preparatoria. ¿Es verdad? ¿O no es verdad? ¿Yo puedo interponer de manera oral en cualquier momento de la investigación preparatoria el recurso de reposición? No. No puedo interponerlo de manera oral. Es falso. B. El recurso de reposición solo puede ser interpuesto en una audiencia y resuelto por el mismo juez que dictó la resolución. ¿Es verdad o es falso? No necesariamente solo es en la audiencia, porque también puede ser contra un decreto emitido por el juez. Entonces, no sería válida esta alternativa. C. El recurso de reposición solo procede contra los decretos, por lo que no puede ser presentado en una audiencia. También es falso, porque este mismo decreto puede ser dictado en una audiencia o puede ser dictada una resolución que no ponga fin al proceso. Por eso la alternativa D es la correcta. El recurso de reposición presentado en una audiencia solo será admisible contra las resoluciones, salvo las finales. Pero vale aclarar que el recurso de reposición también se puede presentar por escrito, contra un decreto. Y la diferencia es que cuando es presentado por escrito, el juez tiene hasta 2 días para resolverlo. Cuando es presentado en la audiencia, se tiene que resolver en el acto. Y el recurso de reposición es inimpugnable. Alternativa correcta, la D. En impugnación, ¿se puede presentar recurso de reposición o no? En impugnación, ¿se puede presentar recurso de reposición? Es decir, en el trámite de una apelación de sentencia de segunda instancia, ¿puede haber reposición? ¿O no? Imagínense la audiencia de impugnación, la audiencia de apelación de sentencia. ¿Se puede presentar una reposición? Sí, se puede, porque la norma dice el juez que dictó la resolución la vuelva a examinar, no limita a primera instancia. Es decir, podemos inclusive plantear una reposición durante el trámite de casación. Porque
Pero mientras esté en trámite, ¿por qué? Porque nos habla de una resolución salvo las finales. ¿Correcto? Una resolución salvo las finales. Entonces, estamos viendo de que la reposición lo que busca es un reexamen. Y tanto un juez de primera instancia como de segunda instancia, o inclusive en casación, podría reexaminar una resolución que dicte en la propia audiencia. O dependiendo del caso, que la haya dictado por escrito, que tenga la calidad de decreto. Bien, por eso la alternativa correcta sería la D. Pregunta 11. Una resolución final emitida por el juez de paz letrado es conocida en impugnación por A. Juez de investigación preparatoria. B. Sala penal por uno de sus colegiados. C. Juzgado colegiado. O D. Juez unipersonal. ¿Cuál es la alternativa correcta? Un juez de paz letrado dicta una resolución final y es apelada. Muy bien, ¿quién conoce en segunda instancia esta impugnación? ¿Juez de investigación preparatoria? No, el juez de investigación preparatoria tiene funciones de garantía, no tiene facultad para resolver actuación de pruebas, salvo ¿cuál es la única excepción? Bueno, dos excepciones, prueba anticipada o terminación anticipada, que podrían ser las únicas excepciones para que pueda dar valor probatorio a algo, o para emitir una resolución final con análisis de pruebas sobre el fondo. ¿Sala penal por uno de sus colegiados? No. ¿Por qué? Porque la sala penal actúa a nivel de revisión, pero dentro del ámbito de delitos. Dentro del ámbito de delitos. Si hablamos del juez de paz letrado, ¿de qué estamos hablando? De una falta, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es concreta. ¿Quién va a revisar en segunda instancia la falta? ¿Juzgado colegiado? No, porque el juzgado colegiado es el que va a llevar el juicio y va a llevar el juicio cuando la pena privativa de libertad en el ámbito menor es mayor a 6 años. Entonces no podría ser porque la falta es una situación menor. Por lo tanto, la respuesta correcta es el juez unipersonal. Él es el que revisaría la impugnación frente a una falta. Alternativa correcta, la D. Claro de que el juez de investigación preparatoria conoce la ejecución de la sentencia, pero su función es ejecutar el fallo, no llevar audiencia de pruebas en relación a una discusión frente a una pretensión. Por eso no sería competente. Pregunta 2. ¿Es correcto afirmar en relación a los efectos del recurso de apelación? La pregunta va en relación a efectos del recurso de apelación. A. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia. B. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento. C. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento. Eventualmente también será extensible a los autos interlocutorios. D. El recurso de apelación solo tiene efecto suspensivo contra las sentencias. ¿Qué es lo correcto? Primero, vamos a ver la D. ¿El recurso de apelación solo tiene efecto suspensivo contra las sentencias? No es correcto, porque hablamos también de autos que puedan concluir el proceso. En ese sentido no es completa esta alternativa. C. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y autos de sobreseimiento, pero nos señala que eventualmente también será extensible a los autos interlocutorios, y esto no es correcto. El auto interlocutorio no tiene la finalidad de suspender una ejecución. Pregunta o alternativa B. El recurso de apelación solo tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y autos de sobreseimiento, y la alternativa A nos incluyen los demás autos que pongan fin a la instancia. Tenemos una excepción de prescripción. Tenemos una amnistía. Tenemos una excepción de cosa juzgada. Tenemos una excepción de naturaleza de acción o improcedencia de acción. ¿También tiene los mismos fines que un auto de sobreseimiento? También. Por eso la alternativa correcta sería la A. Porque la B es incompleta.
Es decir, hay otras causas que ponen fin al proceso. Pregunta 13. Nuevamente, ¿es correcto afirmar en relación a los efectos del recurso de apelación? A. Si se trata de una sentencia condenatoria que contenga pena privativa de libertad, este extremo se ejecutará provisionalmente. ¿Es correcto o no es correcto? Cuando hay una sentencia condenatoria, ¿este extremo de la condena se ejecuta de manera provisional o no? Solo se ejecuta cuando es una sentencia condenatoria con pena efectiva. Con pena efectiva. Faltó eso. Cuando no tiene pena efectiva, no se ejecuta de manera provisional. Entonces, esa alternativa no sería correcta. B. La ejecución provisional de los efectos de la sentencia condenatoria dependerá de la calificación que realice la sala penal del medio impugnatorio. No tiene relación, porque ya estamos hablando que estamos dentro del trámite de impugnación y lo que estamos viendo es, una vez interpuesto el recurso, qué efectos tendría contra el fallo. Por lo tanto, esto no es correcto. C. Solo se ejecutará el extremo de la pena privativa de libertad cuando el sentenciado tenga la calidad de reincidente o habitual. Esto afectaría la igualdad dentro del proceso. Porque imaginemos, tenemos un sentenciado a cadena perpetua y tenemos un sentenciado a 2 años de pena privativa de libertad por reincidente. O sea, el que tiene 2 años de pena privativa de libertad le ejecutamos la sentencia y al de cadena perpetua no le ejecutamos. Eso es lo que se generaría. Ese absurdo no se podría dar porque sería afectar la igualdad frente a los sentenciados. ¿Cuál sería la correcta? En ese sentido, la correcta tendría que ser la alternativa D. Dentro del trámite de impugnación, el tribunal puede suspender la ejecución provisional de la sentencia, pero dentro del trámite, ya cuando tomó conocimiento la sala, ahí puede suspender la ejecución de la sentencia, más no antes. Y aquí ya no rige solo la regla de la pena efectiva. ¿Por qué? Porque podría haber una situación, por ejemplo, que ellos ya consideran que, más allá de los efectos de la misma condena, sería una situación que es evidentemente inconstitucional. Por ejemplo, que un homicidio doloso le hayan impuesto una medida accesoria que no corresponde. Es decir, se afectó el principio de legalidad. Por eso la sala puede tener esa facultad. Y habla en contexto de lo que viene a ser toda la ejecución de la sentencia. Pregunta 14. Un acusado absuelto puede ser condenado en segunda instancia. Para ello se requiere: A. Que la sala penal conozca el recurso de apelación solo por interposición del Ministerio Público. B. Que la sala penal conozca el recurso de apelación por interposición del Ministerio Público y exista unanimidad en la decisión. C. Que la sala penal conozca el recurso de apelación pudiendo ser este interpuesto solo por el Ministerio Público o con el concurso del sentenciado y exista al menos 2 votos en el grado. O D. Que la sala penal conozca el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público o el sentenciado y existan al menos 2 votos. La alternativa D no es correcta, porque estaríamos hablando de una reforma en peor, ¿no es cierto? Es decir, no le podemos dar a la sala la alternativa de que impugna el sentenciado y también lo condenamos habiendo sido absuelto. Y además que sería ilógico que si el imputado ha sido absuelto va a impugnar la sentencia, salvo que haya sido absuelto, pero igual haya fijado un monto de reparación civil, que también es una facultad que tendría el juez. Pero eso no nos está precisando. Nos hablan de la alternativa de poder impugnar. Por lo tanto, es falsa. Afectaría la prohibición de reforma en peor. Sí, la D no es válida. La A. Que la sala penal conozca el recurso de apelación solo por interposición del Ministerio Público. Pero la B nos habla, la C nos habla de solo la interposición, puede ser interpuesto por el Ministerio Público o con el concurso del sentenciado. Es decir, ¿podría darse esas 2 posibilidades? Sí podría darse esas 2 posibilidades en base a lo que les indico. Puede haber sido absuelto,
pero se le puede haber fijado un monto de reparación civil, es decir, puede haber impugnado. Pero la pretensión es distinta. Puede haber un concurso de pretensiones. Pero ¿dónde está la respuesta correcta? En el sentido de los votos. ¿Cuántos votos se requieren para condenarlo? ¿Debe haber unanimidad o debe existir al menos 2 votos en el grado? Se requieren solo 2 votos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Se requieren 2 votos para condenar. Estamos hablando del sentenciado del absuelto condenado en segunda instancia. Pregunta 15. Si la sala penal declara inadmisible el recurso de apelación de un auto, quitamos la letra A porque no es un auto, lo correcto es que la parte impugnante que presente recurso de queja, recurso de reposición, recurso de revisión o tutela de derechos. Tutela de derechos lo descartamos de plano porque hay un medio impugnatorio determinado. Recurso de revisión procede ya contra la sentencia firme. También lo descartamos. ¿Qué tendría que interponer en este caso el impugnante? ¿Una queja o un recurso de reposición? Y a todas luces tendría que ser un recurso de queja, pero de acuerdo al código tendría que ser un recurso de reposición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el medio ha sido declarado inadmisible. ¿Correcto? El código tiene una contradicción en ese sentido, porque nos dice que debe presentar recurso de reposición y cuando vemos el tema de la queja, también vemos de que la queja procede ante la denegatoria del recurso de reposición, de apelación o de casación. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Claro, cuando es inadmisible, no me lo está rechazando. ¿Por qué? Porque está decretando la inadmisibilidad en un sentido, que yo he podido subsanarlo o he debido advertir. Ahí cabría la reposición. Pero si el medio es rechazado de plano, ahí sí podríamos hablar de un recurso de queja. En ese sentido, la respuesta correcta tendría que ser reposición. Y eso está establecido tanto para autos como para sentencias. Tendríamos que agotar primero el recurso de reposición para luego presentar el recurso de queja en todo caso. La alternativa correcta es la B. Y también es un poco contradictorio porque no estamos hablando acá de un decreto, ¿no? Estamos hablando de un auto. Estamos hablando de un auto. Pero precisamente esa particularidad tiene el código. Pregunta 16. El colegiado revisor de un auto, en segunda instancia, podrá realizar preguntas a las partes. Marque la respuesta correcta. Estamos hablando de la revisión de un auto. No dice si es un auto con decisión final o un auto interlocutorio. Es decir, no lo establece. Pero la pregunta va en si el colegiado puede realizar preguntas. Alternativa A, en cualquier momento de la audiencia. Alternativa B, solo al imputado que se encuentre presente en la audiencia. C, no puede formular preguntas durante el debate oral, debe esperar la conclusión del debate. O alternativa D, no puede realizar preguntas, solo puede pedir a las partes que profundicen su argumentación. La alternativa D es correcta en el sentido de que el juez del colegiado pueda pedirle a las partes que profundicen su argumentación, pero también puede realizar preguntas. Por lo tanto, no es correcta. Es correcta a medias. Alternativa C. No puede formular preguntas durante el debate oral. Debe esperar la conclusión del debate. ¿Es válido? Es facultativo. No necesariamente debe esperar la conclusión del debate. Puede formular preguntas durante el debate. No es correcto. Solo al imputado que se encuentra presente en la audiencia. Falso. Porque puede haber impugnado el fiscal. Y para la sala no le queda claro el argumento del fiscal. O tiene dudas en base a la expresión de agravios. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. En cualquier momento de la audiencia. Es la que más se acerca a la respuesta. En cualquier momento de la audiencia, el colegiado superior puede formular preguntas, pedir aclaraciones o que profundicen las argumentaciones de las partes. No solamente el impugnante, sino también el que hace la réplica, es decir, a cualquiera de las partes. ¿Le puede preguntar al imputado? También le puede preguntar al imputado. Es facultativa de la sala. Es facultad de la sala.
Pregunta 17. En relación a las pruebas en segunda instancia, marque la respuesta correcta. La sala penal, admitido el recurso de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios de prueba en 5 días. B. La sala penal, admitido el recurso de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer nuevos testigos y medios de prueba en el plazo de 3 días. C. La sala penal, admitido el recurso de apelación, solo admitirá la prueba que se encuentre presente en el recurso y en la absolución del recurso por la parte no impugnante. D. La sala penal, admitido el recurso de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios de prueba en el plazo de 3 días. Primero, ¿la alternativa D es correcta o no? ¿El plazo es de 3 días? No, el plazo es de 5 días. Descartamos la D. La alternativa A sería correcta en ese sentido, ¿no es cierto? Pero vamos a ver la B y la C. La B nos dice de un plazo de 3 días. Pero más allá del plazo, ¿por qué no es correcta la B? Porque diferencia lo que son medios de prueba y nuevos testigos. Y el nuevo testigo también es un medio de prueba. Por ese doble efecto también no sería correcto. ¿Por qué aparentemente no podría ser correcta la C o sería la correcta? Veamos. La sala penal, admitido el recurso de apelación, solo admitirá la prueba que se encuentre presente en el recurso y en la solución del recurso de la parte no impugnante. Y esto también es falso, porque podría haber prueba nueva por desconocimiento durante la audiencia de impugnación. Es decir, si bien es cierto de que le corre traslado a la parte, bien, y las partes van a ofrecer sus nuevos medios de prueba al momento del traslado o al momento de la impugnación, durante la audiencia podría haber prueba nueva por desconocimiento. Esto es una parte que no se podría limitar. El hecho de prueba nueva se persiste desde el juicio de primera instancia. El desconocimiento es la facultad para poder presentarla de manera extemporánea. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. 18. En relación a las pruebas en segunda instancia, nuevamente marcar lo correcto. Se admitirán las que no se pudieron proponer en primera instancia por su desconocimiento en la etapa intermedia. ¿Es verdad? No. ¿Por qué? Porque yo no puedo aseverar un desconocimiento en etapa intermedia. Tendría que haber, ¿qué cosa? Un desconocimiento en la etapa intermedia y un desconocimiento en el juicio. ¿Por qué? Porque también la pude haber ofrecido en el juicio. O sea, el desconocimiento no solamente pudo haber estado en la etapa intermedia. B. Se admitirán las que fueron admitidas, pero no fueron actuadas por causas imputables al que las ofreció. Si la causa es imputable al que la ofreció, no es válida la prueba nueva. Debería ser no imputable al que las ofreció. C. Se admitirán las que fueron denegadas, pero la parte se reservó el derecho frente a ello. Y esto es lo correcto. Y esta reserva solo es en la etapa intermedia, o puede ser en el juicio. ¿En qué momento podría ser en el juicio? Ojo que el código no lo dice. Pero el único momento que se puede dar en el juicio es cuando hay una desvinculación. Porque habría una nueva admisión probatoria. Y claro, si hay una desvinculación y hay una nueva admisión probatoria y la sala ha admitido pruebas nuevas en ese momento por la desvinculación y no se me admite un medio de prueba, yo me puedo reservar el derecho en ese momento. Rompimos la regla que se daba en la etapa intermedia, pero es una excepción. ¿Y la D por qué no es correcta? Se admitirán las propuestas que fueron indebidamente denegadas. Claro, pero no me han reservado el derecho. Entonces la alternativa correcta es la C. Pregunta, sí, la C. Alternativa C. Pregunta 20. Perdón, 19, me estoy salteando. La sala penal en impugnación de sentencia aplica los límites establecidos en el artículo 374 del Código Procesal Civil ¿cuándo? A. Si la impugnación está referida a penas accesorias. B. Si la impugnación está referida al objeto civil. C. Si la impugnación está referida a un proceso de seguridad.
D. Si la impugnación está referida al objeto civil donde el Estado es agraviado. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa D no es correcta, porque nuevamente habría una afectación a la igualdad de agraviados. Pero para ello, ¿qué quiere decir este artículo 374? Este artículo 374 del Código Procesal Civil son reglas de actuación de pruebas en segunda instancia, pero ¿en relación a qué? Al ámbito pecuniario, al ámbito patrimonial. Es decir, la respuesta sí va por el objeto civil, pero no va en relación cuando el Estado es agraviado. No puede ser penas accesorias, porque es lógico, el Código Procesal Civil no podría hablar de penas una pena privativa de libertad, por más que no sea efectiva o por más que no tenga relación directamente con la libertad. Tendría que ser ámbito del Código Procesal Penal. No puede, o podría confundirse con el tema del proceso de seguridad. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de inimputables, pero no está referido a ello. Está referida al ámbito del objeto civil. Pero este artículo adicionalmente dice algo interesante que no dice el Código Procesal Penal, y es que cuando se trate del objeto civil, ¿quién dirigirá el debate en la sala? Y según el Código Procesal Civil, lo dirige el juez de menor antigüedad. Hay una excepción, es decir, habría un patrón de regla a seguir frente al director de debates, que tendría que ser el de menor antigüedad. Esto lo establece ese artículo del Código Procesal Civil, que establece precisamente las reglas de impugnación frente al objeto civil. Pregunta 20, ahora sí. La respuesta sería la letra B, cuando el ámbito está referido al objeto civil. Pregunta 20. La sala penal, a los imputados no recurrentes, los convocará a la instalación de audiencia de apelación de sentencia. A. Siempre, si lo considera pertinente, solo si hay sentencia absolutoria, solo si hay sentencia condenatoria efectiva. Aquí hablamos del que no recurrió, es decir, que el que no impugnó. Y el que no impugnó debe ser convocado solo si hay sentencia condenatoria efectiva. No. ¿Solo si hay sentencia condenatoria absolutoria? Tampoco. Si lo considera pertinente, jamás, porque no es facultativa, es obligatoria para la instalación de la concurrencia de toda la relación procesal desde la imputación, es decir, desde el que concluyó esta imputación en la sentencia. No es facultativa, no es solo para una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque el absuelto puede ser condenado. Y no podemos hablar solo de una condena efectiva, porque esa condena que sea suspendida se puede convertir en efectiva. Entonces, la sala, para proteger el derecho de los no impugnantes, igual los tiene que convocar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, siempre. Estamos hablando de la instalación, ojo. La instalación. Pregunta 21. La conducción coactiva de un imputado que se hace mención en el trámite de impugnación de sentencia se refiere a... Este término solamente es usado en el código para lo que es trámite en segunda instancia. Conducción coactiva. ¿Y a qué se refiere? A. Conducción compulsiva. B. Prolongación de prisión preventiva. C. Prórroga de prisión preventiva. O D. Apercibimiento. No es un apercibimiento porque ya hablamos de una situación coactiva. Y cuando sabemos algo que es coactivo, inmediatamente hacemos ver que es algo a la fuerza. Entonces no puede ser un apercibimiento. Prórroga de prisión preventiva. Estamos hablando de un mecanismo de aseguramiento para llevar adelante la actuación de prueba. Por lo tanto, no tendría sentido pues prorrogar una prisión preventiva, ni tampoco prolongar la prisión preventiva, porque con eso no puedo asegurar la actuación de la prueba. Por lo tanto, la alternativa correcta es la conducción del sujeto. Y el término coactivo es un sinónimo de compulsivo, es decir, llevado de fuerza. La alternativa correcta es la A. Pregunta 22. Si la impugnación de la sentencia se refiere en su conjunto al objeto civil, se tendrá en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de que la sentencia solo es impugnada en el ámbito civil. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? A.
Solo será obligatoria la concurrencia del actor civil como impugnante y no la de los demás sujetos procesales. Es facultativa la del Ministerio Público. B. No es obligatoria la concurrencia de ninguno de los sujetos procesales debido a que la sala penal igual debe resolver. C. Solo es obligatoria la concurrencia del agraviado o del tercero civil si fuera el caso. O D. No es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil. Veamos la A. ¿Es facultativa la concurrencia del Ministerio Público en una apelación en relación al objeto civil? Solo cuando hay constitución del actor civil. Pero acá, ¿qué nos dicen? De que será obligatoria la concurrencia del actor civil como impugnante y no la de los demás sujetos procesales. Es facultativa la del Ministerio Público. Solo será facultativa en ese sentido cuando hay constitución del actor civil. ¿Qué dice el código en ese sentido? ¿Y qué pasa si efectivamente ha habido constitución del actor civil, pero se decretó el abandono del actor civil? Lo instituyó el fiscal, ¿no es cierto? ¿Y puede haber impugnado el actor civil o no? ¿Y si impugnó la víctima? ¿Puede impugnar la víctima o no? ¿La víctima en qué impugna? Solo con relación a la reparación civil, ¿no? La víctima tiene dos facultades: impugnar la sentencia absolutoria o impugnar el auto de sobreseimiento. Lo que nos están preguntando acá es si la impugnación de sentencia se refiere en su conjunto al objeto civil. Se tendrá en cuenta lo siguiente. ¿Qué dice el código en este sentido? El código le exige la concurrencia al fiscal siempre en una impugnación de sentencia. Siempre. ¿Por qué? Porque podría tener efectos extensivos. Podría tener efectos extensivos. Ahora me dirán, ¿en base a qué? En base a nulidad absoluta. Porque la nulidad absoluta se puede dar de oficio. Entonces, el fiscal siempre tendrá que ir. No es facultativa la concurrencia. B. No es obligatoria la concurrencia de ninguno de los sujetos procesales debido a que la sala igual debe resolver. Esto es en autos, no en sentencia. C. Solo es obligatoria la concurrencia del agraviado del actor civil si fuera el caso. No, tiene que ir el Ministerio Público. Y la correcta es la D, porque no es obligatorio en este caso que vaya el imputado o el tercero civil. Es la única excepción para que no concurran todos los sujetos de la relación procesal, cuando hay una impugnación solo por objeto civil. En todos los demás casos, tienen que ir, cuando hablamos de una pretensión en base a la condena, tienen que ir todas las partes. Alternativa correcta, la letra D. 23. La sentencia de segunda instancia deberá dictarse en un plazo no mayor de 10 días, 20 días, 30 días o no se encuentra determinado por ley. Es falsa la letra D porque sí hay un plazo. 30 días no se encuentra regulado por ley. 20 días sí se encuentra regulado, pero es para autos. Y la respuesta correcta es 10 días. Pero qué irónico viene a ser que para el auto hay más plazo y para la sentencia hay menos plazo, ¿no? Pero así está establecido por ley. Entonces la respuesta correcta es 10 días que tiene la sala para resolver una sentencia. Pregunta 24. Cuando no podrá... pero también tiene una razón de ser, que es la inmediación. Porque recordemos de que hay actuación de pruebas. En cambio, en el auto hay expresión de agravios, que es una situación distinta. 24. ¿Cuándo no podrá imponerse una pena superior a la que se le impuso al sentenciado en primera instancia? ¿Cuándo? Cuando este es recurrente conjuntamente con el Ministerio Público. Es falso, porque está concurriendo el Ministerio Público. Hay pretensión aún de la Fiscalía. B. Cuando solo es recurrente el Ministerio Público. ¿Basta eso o no basta? Es decir, miren la pregunta. ¿Cuándo no podrá imponerse una pena superior a la que se le impuso al sentenciado en primera instancia? ¿Cuándo no podrá?
Si impugna el Ministerio Público, obviamente sí se podría, ¿no? Entonces, la respuesta ahí como que la pregunta tiene ahí un doble juego. Porque, claro, si el Ministerio Público ha impugnado, claro, le pueden poner una pena mayor. Pero aquí no dice cuándo no podrá. C. Cuando ha sido absuelto en primera instancia. ¿Se podrá? Es que aquí la pregunta que no dice, ¿cuándo no se podrá imponer una pena superior? Ya habría una pena. El que se le puso al sentenciado en primera instancia. ¿Dónde va aquí el juego de la pregunta? Va en relación a una nulidad de juicio. ¿Por qué? Porque cuando el imputado apeló y el juicio se declaró nulo y le pusieron 5 años, en el nuevo juicio ya no le pueden poner 7, porque él es el que impugnó. Entonces la alternativa correcta es que el recurso fue a favor del imputado. Y si fue a favor de él, ya no le puedes poner más, porque si no nunca va a apelar. Es más, vulneraría su derecho. Porque si hay una nulidad de juicio es por una inobservancia a una garantía constitucional, nulidad absoluta, artículo 150. Entonces, la inobservancia no puede afectar tampoco el derecho de él. La respuesta correcta es la D. Necesariamente tiene que haber una nulidad de juicio, pero con un recurso presentado por el imputado para que la nueva pena no sea superior a la de primera instancia. Alternativa D. D. Pregunta 25. En relación al recurso de casación, si la resolución de segunda instancia se aparta de la doctrina jurisprudencial, es correcto decir, es una causal de interposición del recurso de casación, es un requisito de procedibilidad del recurso de casación, es una excepción para que la Sala Penal de la Corte Suprema reconozca el recurso de casación, o D, solo puede ser recurrida si es en perjuicio del sentenciado. A ver, cuando la Sala Penal de la Corte Superior se apartó de la doctrina jurisprudencial y no es en perjuicio del sentenciado, ¿puede haber casación? Sí, porque lo puede impugnar el fiscal. O sea, había una interpretación jurisprudencial de la cual la Sala Penal de la Corte Superior se apartó. Muy bien. Y se ha apartado en beneficio del imputado. ¿El fiscal puede impugnarlo? Puede impugnarlo. Esta alternativa no puede ser correcta. C. Es una excepción para que la Sala Penal de la Corte Suprema conozca el recurso de casación. ¿Lo conoce por excepción? No, lo conoce por regla. ¿Y qué regla es? ¿Requisito de procedibilidad o una causal? No es requisito de procedibilidad, porque requisito de procedibilidad es que cumpla con determinados estándares que dice la norma. ¿En relación a qué? Al quantum de pena, al objeto de juicio o a la determinación de la condena. Inclusive puede ser un auto de sobreseimiento o puede versar sobre una reparación civil. Es una causal, porque para poder ver la afectación tendríamos que ver exactamente dónde perjudicaría al proceso este apartamiento de doctrina jurisprudencial. En ese sentido, la respuesta correcta es la A, porque es una causal. Artículo 429 del Código Procesal Penal. Es una causal. Pregunta 26. En la audiencia de casación, señale lo correcto. Es facultativa la concurrencia de las partes. Es obligatoria la concurrencia de la parte impugnante y facultativa la de los demás sujetos procesales. Es obligatoria la concurrencia del fiscal, defensa técnica e imputado. O D, es obligatoria la concurrencia del Ministerio Público y facultativa la de los demás sujetos procesales. ¿Es facultativa la concurrencia de las partes en casación? No. Hay una regla que cumplir. Por lo tanto, descartamos la alternativa A. En apelación vimos de que tiene que ir sí o sí el fiscal en relación al objeto civil. ¿Acá tendrá que ir sí o sí? Y la respuesta es no. La Corte Suprema solo exige que vaya la parte impugnante y los demás son facultativos. Por eso la respuesta correcta es la B. No es obligatoria la concurrencia del imputado, ni de la mucho menos de la defensa técnica si no impugnó. Incorrecta la C. Y no se obliga a la concurrencia del fiscal.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Es obligatoria la concurrencia de la parte impugnante y facultativa la de los demás sujetos procesales. Pregunta 27. La Defensoría del Pueblo puede intervenir en el trámite del recurso de casación. Señale la respuesta correcta. ¿Puede intervenir la Defensoría del Pueblo en el trámite de casación o no? Claro, no es parte del proceso. Pero como amicus. ¿Ah? ¿Puede intervenir o no puede intervenir? La respuesta es que sí puede intervenir. Y ahorita vamos a ver cómo. Descartamos la alternativa E, porque no tiene absolutamente nada que ver las recomendaciones técnicas. Me dijeron algo muy válido, no es parte, ¿no es cierto? Entonces, si no es parte, ¿cómo podría intervenir? ¿Como amicus curiae? No, eso solamente se da en procesos constitucionales. Y es más, estamos hablando de una casación. En casación no se podría actuar una prueba que no ha sido actuada. O sea, lo vamos a llevar al defensor del pueblo como amicus curiae de algo que no ha tenido contradictorio. No. B. Lo realiza a solicitud de la defensa. Tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque solamente interviene la Defensoría del Pueblo en un trámite de casación cuando otra sala penal de la Corte Suprema tiene criterios discrepantes sobre la aplicación de una norma. Solamente en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede acá? La Corte Suprema, vamos a suponer, que ahorita no se da porque la única creo que ve casaciones es la sala permanente, pero vamos a suponer que la sala permanente va a resolver una casación y la sala transitoria, en un caso similar, ha tenido una interpretación distinta de la norma. El Ministerio Público puede pedir que se lleve puede solicitar que se lleve un acuerdo plenario. Pero no solamente el Ministerio Público, porque la ley también le da la facultad a solicitarlo al defensor del pueblo, o la Defensoría del Pueblo. ¿En salvaguarda de qué? De la legalidad procesal y del debido proceso. Pero no es que el defensor del pueblo va a intervenir de manera directa en el proceso, no. Solamente interviene de una forma para proteger el debido proceso y la legalidad procesal. Solamente en ese supuesto. ¿Cuál es el efecto? Uniformidad de doctrina jurisprudencial. ¿Por qué? Porque no sería válido que a un sujeto lo condenen por una interpretación de una norma en un determinado sentido y que a otro lo absuelvan por una interpretación distinta de esa misma norma. Es decir, la interpretación de la norma debe ser igual para ambos, en lo que es doctrina jurisprudencial. Claro. No vayan a creer que yo estoy inventando algo, ¿eh? Esto está en el artículo 433, en el numeral tercero y en el numeral cuarto. Bien. Vámonos a... Sí, claro, la alternativa correcta es la C. ¿Sí? Pregunta 28. El recurso de casación en relación a la responsabilidad civil solo será procedente ¿cuándo? Cuando sea superior a 50 UITs, cuando sea superior a 50 URPs, solo sea superior a 50 URPs o el objeto de restitución no pueda ser valorado económicamente, o solo cuando el objeto de restitución no pueda ser valorado económicamente. Primero, para el proceso penal, el quantum numerario se rige en base a URPs. Unidades de referencia procesal. ¿Al proceso penal le interesan las UITs? No. Se toman como base las URPs en base al 10% de la UIT. Descartamos la alternativa A. La casación, es verdad, se puede interponer cuando la afectación es mayor a 50 URPs, pero no solamente en ese supuesto. Descartamos la alternativa B. Y se puede conocer una casación por responsabilidad civil cuando es mayor a 50 URPs y cuando el objeto de restitución no pueda ser valorado económicamente. Un homicidio. Por eso es que la alternativa D también es incompleta. Porque podremos tener una estafa por 2 millones de soles. Puede conocerse así por el monto.
Entonces, la alternativa correcta es la C. Ahora, me dirán, ¿y qué pasa en los casos en los cuales yo considero que tengo derecho, pero los requisitos de procedibilidad del artículo 427 no establece que mi derecho pueda ser conocido por la Corte Suprema? Y ahí nos vamos al último numeral del artículo 427, que dice de manera clara que excepcionalmente la Corte Suprema podrá llevar o podrá resolver un caso cuyos requisitos no estén directamente establecidos. Y la mayoría de casaciones ha sido por ese supuesto. Porque si ustedes analizan, la mayoría de casaciones han sido por autos, controles de plazo, prisión preventiva, prolongación de prisión preventiva, y que si ven los requisitos ninguno de ellos cumple. Pero la Corte Suprema, por un control de doctrina jurisprudencial, estaría en la obligación de llevarlos y de poder resolver esos casos para uniformizar doctrina jurisprudencial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, doctores, en base a lo que hemos resuelto? Una pregunta. La semana pasada hubo un desarrollo de simulacro. No sé quién puede levantar la mano quienes no estuvieron en ese desarrollo de simulacro. Los que no estuvieron. No estuvieron, muy bien. Vamos a desarrollar entonces el primer balotario que les dieron. ¿Lo tienen ahí? Sí, deben haber unas preguntas ahí del procesal penal. ¿O todo es constitucional? ¿No les han dado ese primer balotario? Ya. A ver, un segundito voy a pedir que les entreguen el balotario. Lo que sí les digo, de que voy a resolver de manera muy puntual, por el tema del tiempo, pero bueno, todavía nos quedan unos minutos, así que vamos a aprovechar. ¿Ah, sí? ¿Salió? Acá ¿no? Pilar Morán, pero sigue ahí. Pilar Morán sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? ¿Qué parte es ahí? ¿En qué estado? Los han hecho gastar cada cosito. Sí, que claro. A México te fuiste, ¿no? ¿Te fuiste bien? ¿Y qué tal? ¿Con esto o con otro? Ese comió agarrado, Centroamérica y el avión se quedó en Cali, en Colombia. Ahorita nos metieron en un hotel acá.
A ver, doctores, vamos, por si acaso acá tenemos las casaciones, acuerdos plenarios, pero el primer examen lo que he tratado de hacer es una cuestión muy, como se dan cuenta, algunas preguntas no eran muy sencillas, y mi criterio generalmente deberían ser el tipo de preguntas que deberían ser para superiores, porque básicamente son preguntas de impugnación o preguntas que son a nivel de segunda instancia. Estas preguntas que les acaban de alcanzar son la mayoría a nivel de investigación preparatoria, juzgamiento y etapa intermedia con respecto a actuación de los sujetos procesales, y también tenemos acuerdos plenarios y casaciones, que podríamos hablar que podría ser la base de lo que hemos visto. Bien, vamos a desarrollarlo de manera puntual. Si hay alguna pregunta, igual me la hacen saber. Pregunta 1. Dentro de los requisitos para constituirse en actor civil, ¿cuál de los siguientes no corresponde? A. El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Esto es necesario, porque la pretensión depende de los hechos fácticos. Necesariamente tiene que haber una exposición de las razones que justifican y también describir el relato de hechos. B. La indicación del nombre del imputado y en su caso del tercero civilmente responsable y contra quien se va a proceder. Eso también es necesario. C. La prueba documental que acredita su derecho. Es absolutamente necesario, porque si no, ¿cómo ejerce la pretensión civil? Por lo tanto, lo que no corresponde es la letra D. ¿Por qué? Porque no puede haber un condicionamiento al agraviado de que no ejerza su pretensión en el ámbito civil. Ya es una discreción de parte del mismo agraviado. Pregunta 2. Las partes o aún de oficio por el juez puede ser declarado lo siguiente. A. Tutela de derechos. Esto es falso, porque la tutela de derechos implica un ejercicio propio del imputado o un ejercicio propio del mismo defensa técnica. B. Nulidad absoluta. Y esa es la respuesta. ¿Por qué nulidad absoluta? Porque la nulidad absoluta sí puede ser solicitada de oficio o a pedido de las partes. Esto sí puede ser una actuación de oficio. C. Reposición del plazo. No, esto es un criterio de nulidad relativa y depende del que se considere afectado. Convalidación de nulidad. La convalidación de nulidad también la ejercen las mismas partes. El juez no puede hacerlo de oficio. Por lo tanto, respuesta correcta es la nulidad absoluta. Pregunta 3. En relación a la legitimidad de la prueba, señale lo correcto. Perdón, lo incorrecto. Sí, voy a salir bien porque hay varias preguntas que son incorrectas. Lo incorrecto. A. Guarda relación con la inobservancia de una garantía constitucional establecida a favor del procesado. ¿Es válido o no? ¿Necesariamente es del procesado o puede ser a favor de cualquiera? Tiene que ser a favor del procesado. Eso está en el título preliminar. B. Las pruebas adquieren la calidad de irregulares, pudiendo ser convalidadas por otro acto de investigación. Y esto es falso, porque la prueba ilegítima no es prueba irregular. La prueba irregular puede ser convalidada. La prueba que afecta a la legitimidad se tiene que excluir. Esta prueba no sirve, se saca. Por lo tanto, la alternativa incorrecta es la B, pero veamos la C y la D. La C. La valoración de los medios de prueba depende si han sido obtenidos dentro de una obtención legítima. Y claro, es lo que venimos hablando. Para poder valorarlo tiene que ser legítimo, si no, no sirve. Se tiene que excluir. D. Procede tutela de derechos como mecanismo de exclusión de prueba ilegítima. Y efectivamente, esto es correcto, porque el Acuerdo Plenario 4 del año 2010 estableció que la tutela de derechos procede como un mecanismo de exclusión de prueba ilegítima, prueba prohibida o prueba ilícita. Sinónimos de la misma. Por lo tanto, la respuesta que es incorrecta es la B. 4. La igualdad de armas como regla procesal se hace mención en el título del Código Procesal Penal en igualdad de armas, justicia penal, interdicción de la persecución penal múltiple, titular de la acción penal, derecho de defensa. La igualdad de armas se establece en el principio de justicia penal. ¿Por qué? Porque son las reglas de juego del proceso. No puede ser derecho de defensa porque también la igualdad de armas también le corresponde al fiscal.
O sea, el fiscal también tiene derecho de defensa dentro del proceso. Derecho de rebatir, derecho de contradecir. Entonces es un principio de la justicia penal que establece el código y establece cuál es el sistema procesal. 5. La resolución judicial que otorga legalidad a las medidas limitativas de derecho no debe contener lo siguiente. A. La disposición fiscal que la conceda debe ser debidamente motivada y respetar el contradictorio. ¿Es válido? Sí sería válido, pero nos hablan de una disposición fiscal y una disposición fiscal no es una resolución judicial. Ahí está el error. Fiscal no puede restringir un derecho a través de una disposición fiscal. Esto es falso. B. Puede ser objeto de control previo o confirmatoria judicial. ¿Debe contenerlo o no? Debe contenerlo. C. Debe sustentarse en suficientes elementos de convicción. También. D. Debe respetar el principio de proporcionalidad. También. Por lo tanto, ¿qué es lo que no debe contener? La letra A. No puede estar dado en una disposición fiscal. 6. Cuando la sala penal resuelve una apelación de autos y la norma procesal no le establece un plazo, esa se puede resolver hasta en 20, 30, 7 o no se establece plazo. 20. ¿No es cierto? 20 días. Hace un momento vimos eso. 7. En relación a las pruebas de segunda instancia, que algo hemos visto bastante de eso, y creo que ya hasta es muy similar a la alternativa. Señale lo correcto. Pueden ser admitidas las que no pudieron ser admitidas por desconocimiento. B. Pueden ser admitidas las propuestas que fueron indebidamente denegadas. Esto es válido, pero me tengo que haber reservado el derecho. Por lo tanto, no es correcto. C. Las que fueron admitidas y no se actuaron por causas imputables al que las ofreció. Nuevamente, son causas no imputables. D. La prueba anticipada. No tiene absolutamente nada que ver la prueba anticipada. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. El tema del desconocimiento. De eso no se olviden. El desconocimiento es lo que va a regir precisamente a poder admitir pruebas en cualquier momento. 8. En relación al acuerdo plenario 6 del año 2012, cadena de custodia, efectos jurídicos de su ruptura. Señale lo correcto. La ruptura de la cadena de custodia genera un problema de ilegitimidad de la prueba. Falso. B. La ruptura de cadena de custodia genera una irregularidad del elemento material sujeto a custodia y no determina su exclusión de la actividad probatoria. Verdadero. Adquiere la calidad de prueba irregular. No se excluye. Alternativa correcta, la B. La C. La ruptura de la cadena de custodia genera una irregularidad del elemento material sujeto a custodia y determina su exclusión de la actividad probatoria. Esto no es verdad. No se excluye la prueba irregular. Se cuestiona, pero no se excluye. Y no puede ser equiparable a prueba prohibida, precisamente porque no es ilegítima. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Pregunta 9. En relación al acuerdo plenario 1-2012, la apelación de autos y concurrencia de la parte apelante a la audiencia en segunda instancia, señale la respuesta correcta. A. Es una facultad discrecional de las partes asistir o no a la audiencia de apelación de autos, y esta es la respuesta correcta. Es facultativa la asistencia de las partes a una audiencia de apelación de autos. Es facultativa. La B. Las partes deben de concurrir de manera obligatoria. No, eso es una apelación de sentencia. C. ¿Se puede subsanar la inconcurrencia por medio de alegaciones escritas de los agravios expuestos en el recurso? No. Afecta el principio de oralidad, que es principio que se encuentra establecido dentro del ordenamiento del título preliminar, precisamente dentro de lo que es justicia penal. D. Solo hay obligación de concurrencia de parte de la Fiscalía. Esto también es falso. Acuerdo plenario 5-2012. Notificación de resoluciones y competencias del Ministerio Público. Señale lo correcto. La notificación de testigos ofrecidos por las partes en juzgamiento es responsabilidad del juez de juicio. Y esto es verdad. No puede ser la alternativa B, porque la Fiscalía no es el titular precisamente de la investigación, de la actuación de pruebas en juicio. Esto sería en la investigación preparatoria.
C. La notificación de testigos ofrecido por las partes en el juzgamiento es responsabilidad de la parte que las ofreció. Es cierto, pero solamente en parte. ¿Por qué? Porque cuando el juez agota todos los medios suficientes para notificar y no puede hacerlo, ahí recién interviene la parte que la ofreció. D. La notificación de testigos ofrecidos por las partes en el juzgamiento es responsabilidad del notificador. Esto es totalmente falso, porque el notificador depende del titular de la etapa. En este caso, juez de juicio. Pregunta 11. En relación a las medidas de protección que regula el Código Procesal Penal, señale lo correcto. Solo pueden ser aplicables a los agraviados. Esto es falso. También se pueden aplicar a los testigos. B. Solo puede ser aplicable la protección policial y el cambio de residencia. También es falso, porque solamente es alguna de ellas. Pueden ser otorgadas por el fiscal o el juez. Y esa es la respuesta. La protección puede ser a través del fiscal o del juez. Solo podrá dictarse por 60 días. Es totalmente falso, no hay un plazo. Pregunta 12. El fiscal que ha concluido la investigación preparatoria no se pronuncia requiriendo el sobreseimiento o acusando. Pese a que en audiencia de control de plazo, el juez le ordenó que lo haga dentro del 10º día. Diga usted si en esta situación puede declararse la caducidad de la potestad fiscal de acusar. No, porque la inobservancia de plazos que regula la actividad de fiscales o jueces solo acarrea responsabilidad disciplinaria. Esa es la respuesta correcta. B. Sí, porque en todos los casos vencido el plazo opera la caducidad. No caduca. Solamente acarrea responsabilidad disciplinaria. C. Sí, porque la caducidad es un instituto regido por el principio de igualdad. Es falso. D. No, porque lo que corresponde en esta situación es declarar la nulidad de las actuaciones fiscales. Tampoco. No hay posibilidad de declarar la nulidad por vencimiento del plazo. La respuesta correcta es la A. 3. Durante el examen del acusado, su abogado defensor le pregunta: diga cómo es verdad que usted no mató a la víctima. Ante esta pregunta, ¿qué debería hacer el fiscal? Objetarla por sugerida o sugestiva, objetarla por conclusiva, objetarla por subjetiva, objetarla por impertinente. Respuesta correcta, la A. Sugestiva o sugerida. Le está sugiriendo la respuesta. No es conclusiva, porque no está dando una conclusión. Le está sugiriendo la respuesta. Conclusiva, ¿cómo sería? Conclusiva sería si en la pregunta el fiscal realiza una conclusión. Pero acá el fiscal no está concluyendo si efectivamente él la mató, sino le está sugiriendo si es verdad que él la mató. Claro, ¿qué tipo de objeción tendría que hacer el fiscal? El abogado defensor está haciendo una pregunta sugestiva. No está haciendo una conclusión. Las objeciones son igual para ambos, pero en este caso, claro, la objeción la tiene que hacer el fiscal, pero la objeción sería por sugestivo. Ahora, vale señalar que el código solamente señala 3 tipos de objeciones: capciosa, sugestiva o impertinente, pero esas no son todas las objeciones. Sí existe la objeción conclusiva, pero es por una conclusión de parte del momento de la pregunta. La que no existe es la subjetiva. Ese tipo de objeción no existe. Impertinente también existe. Pregunta 14. Luego del interrogatorio directo del fiscal a la agraviada de un delito de extorsión, el abogado del acusado procede a contrainterrogarla. Diga usted qué debería buscar el defensor con este examen cruzado. A. Que la víctima siga suministrando información sobre el caso. ¿Eso se ve en un contrainterrogatorio? No, ¿no es cierto? No se ve en el contrainterrogatorio. B. Que la víctima aporte más detalles del evento enjuiciado. Tampoco, esto se ve en el interrogatorio. C. Que la víctima pierda credibilidad y destaque en las inconsistencias de sus dichos. Esa es la respuesta. El contrainterrogatorio tiene 2 finalidades: desacreditar al testigo o desacreditar el testimonio. Y aquí lo que estamos buscando es perder credibilidad. La D, ¿por qué no es? Porque no podemos permitir que en un contrainterrogatorio se persista la sindicación, porque mejor no lo contrainterrogo, lo dejo en el interrogatorio. 15. La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones dispuestas contra un imputado de pertenecer a una organización criminal
dedicada al tráfico de drogas, ¿qué cosa es? Es una medida coercitiva real y no personal. Falso. Medida cautelar o provisional enfilada a conjurar el peligro procesal de entorpecimiento de la actividad probatoria. Falso. Es una medida coercitiva destinada a conjurar el peligro procesal de fuga. También es falso. Es una medida restrictiva de derechos fundamentales animada por la búsqueda de pruebas. Esa es la respuesta. Pero claro, ¿qué diferencia hay con una restricción de derechos con una medida coercitiva personal? La diferencia es que la restricción de derechos fundamentales es una medida específica y la medida coercitiva personal es genérica. En este caso hablamos de una restricción específica. Alternativa correcta, la D. 16. El abogado del imputado de robo contra el cual se ha dictado prisión preventiva busca se sustituye esta medida por comparecencia. Diga usted qué debe solicitar para ese propósito. Una audiencia de no convalidación de detención preliminar judicial. Falso. La cesación de la prisión preventiva por exceso del plazo. También es falso. Cesación de prisión preventiva por sobrevenir en concurrencia de sus presupuestos materiales. Esta es la respuesta. Variación de prisión preventiva, esto no existe dentro del sistema procesal. Es cesación de prisión preventiva. Respuesta C. 17. Durante una audiencia de tutela de derechos, el juez de la investigación preparatoria toma conocimiento que al imputado, durante su permanencia en la comisaría, los efectivos de esta lo torturaron para que confiese. Ante esta situación, diga usted cómo resolverá el juez. A. Remitirá lo actuado al fiscal competente para que los policías involucrados sean investigados por la comisión de un delito contra la humanidad, puesto que no es posible ordenar la invalidez o ineficacia de la información obtenida de este modo por la policía al tratarse de una etapa muy inicial del proceso común. Esto es totalmente falso. B. Derivará lo actuado al fiscal competente para que los policías involucrados sean investigados por la comisión del delito de lesiones. El juez no puede decir qué tipo de delito es, si lo es un falso. C. Además de enviar copias de lo actuado al fiscal, excluirá del acervo probatorio la información lograda de este modo por la policía. Esto es verdadero. ¿Por qué no es la D? Enviará copias de lo actuado a la Inspectoría PNP para que sancione a los policías involucrados porque las consecuencias de sus actos son estrictamente administrativas y no procesales penales. Esto es falso porque el juez no puede hacer calificación de sanción. Lo tiene que hacer el fiscal. Pregunta 18. De conformidad con el acuerdo plenario 0205 sobre la sindicación de un testigo coimputado o agraviado, señale la respuesta incorrecta. Persistencia en la incriminación. Esto es verdad. Uniformidad de la declaración. Es verdad. Verosimilitud frente a la declaración. Es verdad. No ausencia de incredibilidad subjetiva. Y esto es falso, porque debe ser ausencia de incredibilidad subjetiva. Es en afirmativo y no en negativo. Por eso lo no correcto es la D. Pregunta 19. La casación 318 del año 2011, Lima, estableció que en las diligencias preliminares la Fiscalía debe de investigar o determinar lo siguiente. A. Identificar al investigado, tomar su declaración y realizar actos urgentes. Esta es la respuesta. Son estos tres supuestos. No debe buscar pruebas preconstituidas porque estas derivan de actos urgentes. Es más, yo no puedo buscar una prueba preconstituida porque es una cuestión eventual. No solamente debo investigar al investigado y realizar actos urgentes porque además debo informarle que tiene derecho a declarar, salvo que él renuncie a ese derecho. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Pregunta 20. El juez de investigación preparatoria solo puede intervenir en investigación preparatoria de etapa intermedia, investigación preliminar preparatoria de etapa intermedia en cualquier momento del proceso. La alternativa correcta es en cualquier momento del proceso. ¿Por qué? Porque el juez puede ejecutar la sentencia, porque el juez puede intervenir en la prolongación de prisión preventiva dentro de la etapa de juzgamiento, puede intervenir en cualquier momento del proceso. Alternativa correcta, la D. Pregunta 21. La 21 se repite.
La 22 también se repite, la 23 también se está repitiendo. 24, 25, 26, 27. Y ahora hasta dónde nos vamos. 5. Pregunta 33. Hasta la 32 se repite. Pregunta 33. Con respecto a la admisión probatoria, señale lo correcto. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público. Las pruebas se admiten de oficio. Las pruebas solo son admitidas a pedido de parte. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público y el abogado defensor. ¿Qué es lo correcto acá? Las pruebas son admitidas a solicitud del Ministerio Público y del abogado defensor. Sí, ¿no es cierto? Pero las pruebas también pueden ser admitidas a pedido de parte. También, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es C y D, ¿no es cierto? C y D. ¿Por qué? Porque no solamente es a criterio del Ministerio Público y de la Defensa, también pueden ser ofrecidas por el actor civil o el tercero civil. Entonces, la respuesta más completa es la C y la D. Descartamos totalmente la A y la B. Pregunta 34. La prueba siempre es actuada en el juzgamiento a excepción de prueba preconstituida, prueba urgente, prueba de oficio y prueba anticipada. La respuesta correcta es A y D. Prueba preconstituida y prueba anticipada. Esas son las excepciones a la actuación de la prueba plenaria o prueba de juicio. A y D. Prueba preconstituida y prueba anticipada. Estamos marcando dos alternativas porque la respuesta lo permite. Ojo ahí, ¿no? Hay que hacer esa mención. Pregunta 35. Señale la alternativa incorrecta. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando, lo incorrecto, ojo, esté debidamente corroborado por otro u otros elementos de convicción. Esto es correcto. B. Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. Esto también es válido. Sea constante a lo largo del proceso. Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. Esta sí es una alternativa un poco complicada que vamos a analizarla porque parece fácil pero no lo es. Primero, aquí nos están hablando de la confesión. Ojo, nos están hablando de la confesión, no nos están hablando de la confesión sincera. Entonces, ¿la confesión cuándo tiene valor probatorio? ¿Tiene que estar corroborado con otros medios de prueba? Sí. ¿Sea prestada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas? También. Pues. ¿Sea prestada ante el juez o un fiscal en presencia de su abogado? También. ¿Pero tiene que ser constante a lo largo del proceso? No. Esta es confesión sincera. Que no es lo mismo que la confesión. ¿Por qué? Porque se puede dar una confesión por conclusión anticipada de juzgamiento. ¿No es cierto? Pero eso no quiere decir que sea confesión sincera. Se puede dar una confesión al momento de una terminación anticipada. Sí, porque el juez le va a decir, señor, ¿usted confiesa que ha cometido el hecho? Sí, lo confieso. Pero no necesariamente es confesión sincera. Por lo tanto, lo que no es correcto es la letra C. (36) Solo él podrá exponer conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades. ¿Testigo presencial? No. ¿Testigo de cargo? No. ¿Testigo referencial? Tampoco. Y la respuesta es el testigo técnico. ¿Quién es el testigo técnico? El perito. Es el perito es el único que puede dar opiniones sobre conocimientos técnicos o de carácter científico. (37) Según el Código Procesal Penal, procede el careo entre procesado con procesado, ¿sí? Procesado con testigo, también. Agraviado con procesado, también. Testigo con testigo, en el nuevo código también. Por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. No es correcto sí en el sistema anterior. La incomunicación no puede ser mayor a 10, 20, 30 o 10. 10 días. Y solo se permite que el imputado tenga contacto con
el abogado defensor. Alternativa correcta, la letra D. 39. Dentro de los presupuestos materiales de la prisión preventiva no se tendrá en cuenta para el peligro de obstaculización lo siguiente: que el imputado destruya, modifique, oculta, suprime o falsifique elementos de prueba. ¿Válido? Sí, se tiene que tener en cuenta. Que busque influencia con el juez o el fiscal. Y esto no es un criterio de peligro de obstaculización, porque el ámbito de corrupción no es peligro de obstaculización. C. Que influya para que el coimputado o testigo de peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Eso también es peligro de obstaculización. D. Inducir a otras a realizar lo último descrito. También. Por lo tanto, la respuesta que no es correcta dentro de lo que es peligro de obstaculización es la letra B. Buscar influencia sobre el juez o el fiscal. 40. El saneamiento probatorio se produce en la investigación preparatoria, etapa intermedia o la investigación preliminar. Etapa intermedia. En la audiencia de control de acusación o control de pruebas. Control de acusación. No existe la audiencia de control de pruebas. Alternativa correcta, letra B. Letra B. 41. Institución que no forma parte del derecho procesal premial. ¿Terminación anticipada? Sí forma. ¿Principio de oportunidad de intraproceso? También. ¿Conclusión anticipada del juzgamiento? También. ¿Conclusión anticipada de la investigación preparatoria? Esto no forma parte del derecho procesal premial, porque además no existe la conclusión de investigación preparatoria. Esto no va. Alternativa correcta, la letra D. Lo que existiría ahí sería un proceso inmediato, pero no existe conclusión anticipada de investigación preparatoria. Pregunta 42. Con respecto a la teoría del caso, es incorrecto afirmar lo siguiente: se construye desde el inicio del proceso. ¿Es verdad? Sí. ¿Tiene que tener sustento probatorio? También. ¿Tiene como base los hechos fácticos? También. ¿Se pone en conocimiento del juez a través del principio de oralidad? También. La respuesta, todas las anteriores. 43. Una sentencia incongruente. Sí. Ah, perdón, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna es incorrecta. Todas son correctas. 43. Una sentencia incongruente o donde en su fundamento se aprecie ilogicidad en la motivación puede ser pasible de la interposición de un recurso de casación porque dicha circunstancia es una causal de interposición del medio impugnatorio, un requisito de procedibilidad del medio impugnatorio, una causal y un requisito de procedibilidad del medio impugnatorio, una afectación al debido proceso. La respuesta es que es una afectación al debido proceso, pero eso no es concretamente la respuesta, porque es parte de la respuesta. Nunca podemos hablar de que una causal y un requisito es lo mismo, son dos cosas distintas. Y cuando hablamos de ilogicidad en la motivación, lo que encontramos es una causal, y es la única causal de forma. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A, una causal de interposición del medio impugnatorio. Bien, doctores, he cumplido con desarrollar los dos balotarios. Espero haber podido ayudarlos dentro del desarrollo del mismo. Les agradezco su atención y les auguro, los mejores éxitos el día de mañana. Muchas gracias. Doctores, entonces un descanso de 25 minutos, ya, y se puede bajar ahí un pequeño almuerzo, un pequeño ya, abajo en primer piso, ¿ya?